Bueno, y en esta ocasión es viernes y tenemos la colaboración de Lilia Vélez y hoy tiene un tema muy interesante. Mucho hemos estado hablando del famosísimo Tren Maya y el tramo 5, que es el que tiene ahorita ya suspendida la obra y que va de Playa del Carmen a Tulum, que es sinceramente de lo más atractivo del recorrido del Tren Maya. Una más de sus obras, de las obras del gobierno federal que hacen como siempre criticaron a los demás gobiernos que no se debía hacer, bueno, están haciendo lo mismo y más. Se brincan las trancas en todo, en trámites, pasan por encima del medio ambiente, pasan por encima de todo con tal de que se cumplan los caprichos y así no es. Pero bueno, yo qué les digo, mejor que sea Lilia Vélez. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Carlos, muy bien. Muchas gracias. Feliz de que sea viernes y de estar aquí contigo. Oye, ya sé que tu tema es el Tren Maya, nada más dime qué te parecieron las declaraciones del presidente cuando dice de los retenes a donde estuvo la prensa y dice, no, no pasó nada, o sea, también no exageren, es gente que está cuidando su territorio. Pues sí, son narcotraficantes que cuidan los sembradíos de amapola y de marihuana. Carlos, me parece, bueno, coincido contigo, coincido en que es grave. Es grave primero porque está aceptando el presidente de la República, está aceptando que hay zonas que están fuera del Estado, fuera del control del Estado. Escuchaba un poco los comentarios que se hicieron y que hicieron algunos miembros del auditorio sobre si eran autodefensas. Lo que quisiera decir, no son autodefensas, No. es casi un hecho, está demostrado que son parte del grupo del Chapo Guzmán, hay que Sí, decirlo, del estaban en cártel su de tierra, en Sinaloa. Badiraguato. Así es, lo cual fue una visita muy polémica, Carlos, porque tú como presidente de la República a una zona que sabes, y todos lo sabemos, lo saben los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo saben las policías, lo saben las Fuerzas Armadas, que está bajo control, hay que decirlo, precisamente el cártel de Sinaloa, pues es muy riesgoso, es mandar un mensaje. La pregunta es a qué fue y por qué fue, ¿no? ¿Por qué está mandando esos mensajes? Pero me parece gravísimo que hay un retén de gente armada además, pues con armas que son, incluso algunas que son solo de uso exclusivo del ejército, y que detienen a los periodistas, que fue a quienes detuvieron, Y los que los interrogaron. interrogan, que a dónde vas, que cómo vas, y que luego los dejaron pasar. No hubo afortunadamente ningún otro incidente. Pues es muy grave, estás demostrando que hay territorios bajo el control de grupos que están armados, y que eso lo aceptes, lo reconozcas, creo que es un error muy grave en términos políticos. Creo que es un error grave en términos geopolíticos, justo cuando estamos en esta discusión a nivel internacional sobre la cumbre, en donde tenemos la mirada de pues, muchos de los actores políticos relevantes de los Estados Unidos, nuestro socio comercial, sobre el país. Y en donde ha habido, sobre todo de algunos republicanos, críticas fuertes en donde han señalado precisamente esto, que el gobierno de México, que encabeza el presidente López Obrador, pues está más interesado en pactar con algunos grupos que que en sus propios socios comerciales, como sería el gobierno norteamericano. Por supuesto, todo esto hay que someterlo a un debate, pues a una discusión seria. Pero a mí me parece muy grave. Creo que en términos políticos es un error. Evidentemente está bajo control esas zonas del cártel de Sinaloa, y pues no olvidemos que pueden ser buenos aliados en algún momento para los gobiernos, no O para solo las para este. elecciones de este Exacto, domingo, ¿no? exacto. Para las elecciones de este domingo. Así Pero bueno, es. ¿y el Tren Maya? Pues el Tren Maya, también escuchaba toda esta polémica que ha habido porque un juez, el juez primero de distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva en un amparo, Carlos, que fue interpuesto por los buzos, por un grupo, un colectivo de buzos que tramitaron precisamente contra la planeación, la construcción y el desarrollo del tramo 5 del Tren Maya. Informó José Urbina, que es uno de los representantes de este colectivo, Sélvame del Tren. Sélvame porque está hablando de la Sí. selva, ¿no? A eso se refiere. Bueno, el juez primero de distrito ordenó frenar por tiempo indefinido la construcción de este tramo que, bien decías, Carlos, es el tramo de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, y pues es un tramo muy importante. Hay que decir, Carlos, y yo quisiera explicar por qué, tenemos que entender por qué hay estos amparos, por qué colectivos de mucha naturaleza, sobre todo defensores del medio ambiente, pero también de derechos de los pueblos indígenas, han interpuesto recursos legales en contra del Tren Maya. ¿Y cómo hay argumentos para ello, Carlos? Hay que decir que el FONATUR, el Fondo Nacional de Turismo, tramitó el 30 de noviembre pasado un permiso provisional que le permitía iniciar obras del Tren Maya, por supuesto, sin contar con la manifestación de impacto ambiental.
¿Qué es la manifestación de impacto ambiental? Es el estudio, es el análisis de cuáles son los daños que va a ocasionar cualquier obra, no solo el Tren Maya, cualquier obra que se realiza y sobre todo obras de esta envergadura, de este tamaño, pues qué riesgos hay en términos ambientales y cómo se pueden mitigar esos riesgos. Bueno, ya ha sido reconocido por la propia Sedena que la obra se inició sin el estudio, sin la manifestación de impacto ambiental. Esto lo reconoció la Sedena en la conferencia mañanera del 2 de mayo. Y bueno, eso es muy grave, Carlos. A mí me parece muy grave porque es una obra que atraviesa la selva maya, que está considerada el segundo pulmón más importante de América Latina después de la Amazonía y que pues es una zona de biodiversidad enorme. Entonces, ¿tú cómo puedes iniciar una obra en una zona en donde tienes graves riesgos ambientales sin contar con todos los estudios, sin contar con los permisos, sin cumplir lo que marca la Constitución y el marco jurídico? Lo he dicho muchas veces, a mí me preocupa mucho que el gobierno del presidente López Obrador incumpla permanentemente con la ley y que mande este mensaje a todas y todos nosotros de que podemos no cumplir con la ley. Bueno, tú mencionabas en la semana pues la reacción del presidente López Obrador y él dijo que iban a acudir a otras instancias, que van a seguir litigando este caso y como siempre descalificó a quienes interpusieron el amparo, es decir, al colectivo de buzos, a los que llamó pseudoambientalistas y dijo que estaban financiados por grandes empresas que se oponen a las obras de este gobierno. La verdad, Carlos, otra vez son descalificaciones sin tener pues ninguna prueba, sin mostrarnos datos, simplemente descalificamos. ¿Qué querría decir del Tren Maya, Carlos? Pues es una obra de casi 1.500 kilómetros de ferrocarril de velocidad media. Van a construirse varias estaciones de ferrocarril y atraviesa 50 municipios en 5 estados del sureste de la República. Ya sabemos Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde además de este tema de la biodiversidad y de que es uno de nuestros pulmones más importantes, no solo de México, sino de América Latina, pues viven diversas poblaciones indígenas y campesinas que pueden ser afectadas por este tema. ¿Qué es importante? Pues ha habido varios recursos, no es el único, hay una serie de amparos que se han interpuesto y de demandas o denuncias porque hay diferentes recursos contra la obra misma. ¿Por qué? Pues por eso, porque hay una enorme opacidad, Carlos, y ahí quisiera yo enfatizarlo mucho. No sabemos muchas cosas del Tren Maya, de la obra, del proyecto, y ha habido varias decisiones del INAI, el órgano garante del derecho a la información y la transparencia, en donde se ordena, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le ha ordenado que nos den a conocer todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, con los costos-beneficio, con el proyecto mismo, el proyecto ejecutivo. Y pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo han dado respuestas o que no tienen la información, lo cual sería gravísimo. ¿Cómo vas a iniciar una obra de este tamaño sin tener información? O bien que la información está reservada. Ya sabemos que se está reservando buena parte de la información de los proyectos en el país, con lo cual hay una opacidad impresionante. Bueno, también decir que esta zona pues también es una zona de sitios arqueológicos, una zona de sitios arqueológicos muy importante, y ahí también se ha hablado de los riesgos de que estos sitios arqueológicos sean dañados y tampoco hay mucha información, Carlos. Entonces, ¿yo qué diría? Pues no es que nos opongamos a un proyecto que podría ser importante en términos de impacto económico, de desarrollo de la zona, sino que si tuviéramos toda la información, tuviéramos el proyecto, los costos-beneficios, a quién se le ha entregado, por qué se le ha entregado a determinadas empresas la obra, cuántos años nos va a costar, etcétera, pues tal vez no tendríamos tantas dudas, pero si todo esto o no existe, porque eso es lo que dicen las autoridades, o está reservado o está oculto, por llamarlo de alguna manera, el término legal es reservado, pues entonces, por supuesto que hay dudas, Carlos, y a mí me parece que no podemos jugar con esta zona, ¿no? No podemos dejar que haya estos riesgos. ¿Acaba o no acaba el Tren Maya? Yo creo que no lo van a acabar, creo que va a haber más recursos y que van a estar suspendiendo la obra. Yo creo que va a tratar de acelerar lo más posible, pero creo que no lo va a terminar. Ya estamos, en términos políticos, estamos ya entrando a la recta final del sexenio, porque tú sabes que el último año es el tema de la elección y se muere el sexenio, y yo creo que para una obra de este tamaño y con lo que implica, no lo va a terminar. Muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.